Excelente, vamos a comenzar. Después de haber visto todos los elementos que componen un estado financiero, pues es importante obviamente aterrizarlos a la realidad, o sea, ejemplificarlos. Así que sin más preámbulo vamos a ver un ejemplo real de un estado financiero que puede ser un ejemplo que le aplique a usted. Si de pronto no, pues tenemos otros dos ejemplos que se asemejan como a la realidad de los tres tipos de, digamos, de casos más comunes que uno se encuentra a la hora de realizar un estado financiero. Así que vamos a poner mucha atención a lo que aparece en pantalla. Tenemos entonces una persona que tiene un estado financiero de la siguiente forma. Aparecen unos activos, unos pasivos, unos ingresos y unos gastos, cada uno correspondientemente con un valor o con una correspondencia monetaria, y todos también tienen un porcentaje asociado. Ya vamos a ver cómo se calcularon, que es muy sencillo. El primero es entonces los activos. Este personaje tiene una inversión de $150,000, tiene un apartamento que cuesta actualmente $170,000 y tiene un carro de $30,000. Ahora, en sus pasivos, ese apartamento entonces tiene una hipoteca de $100,000 que aparece de primero, o sea, un crédito hipotecario, un vehículo que cuesta $25,000, o sea, un crédito vehicular porque están los pasivos, y una tarjeta de crédito que tiene un pasivo de $5,000. Listo. Ahora, en temas de ingresos, ¿cómo está? Pues este personaje, por esa inversión que tiene de $50,000, miren que aparece al frente, o sea, en activos aparece inversión y en ingresos también aparece inversión, es decir que ahí de una vez estamos revisando si ese activo que yo tengo es productivo o no es productivo. Entonces, cuando hagamos un estado financiero, vamos a poner siempre al frente de los activos, vamos a poner el ingreso asociado. Incluso si no tiene ingreso, pero póngalo para que usted se dé cuenta si su activo realmente está produciendo o no está produciendo y cómo también lo puede poner a producir. Entonces, tiene una inversión de $750, es decir, que en sus ingresos, esa inversión de $150,000 le corresponde un ingreso periódico de $750. Esa es como la utilidad, los intereses, la rentabilidad de esa inversión. ¿Listo? Ahora, el apartamento tiene 0. ¿Qué quiere decir? Si tiene 0, quiere decir que ese apartamento en la columna de los activos sería un activo improductivo, ¿sí? ¿Y qué significa? Pues que no le genera dinero y por lo tanto es 0. Para que sea un activo improductivo es muy factible que esa persona pues o vive en ese apartamento o dos, pues ni lo tiene arrendado ni lo tiene nada y lo tiene ahí quieto esperando o a que se arrende o alguna cosa, pero finalmente no le produce dinero y por eso aparece 0 en esa columna de ingresos. El carro dice 0 también. ¿Qué quiere decir? Que ese carro no le genera ingresos a esa persona, es decir, es posiblemente su carro propio, su vehículo para transportarse. Finalmente tiene un salario también que suma $1,750 en el mismo periodo, o sea, en un mes. Ahí tendríamos entonces los ingresos. Los gastos de esta persona, entonces, obviamente para cada pasivo también usualmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, por cada pasivo hay un gasto asociado que es el gasto de la cuota. Entonces, en este caso, el pasivo es, la hipoteca tiene una cuota de $1,000, ¿cierto? El vehículo tiene una cuota de $500. La tarjeta de crédito tiene una cuota o gasto de $150. La comida, que es algo muy normal, $350, y la gasolina, pues $250 en total. Ahora, después de que esta persona lista todos sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos, lo que va a hacer es totalizar, es decir, sumar esos ítems cada uno. Entonces, el total de activos de este personaje es $350,000, el total de pasivos $130,000, el total de ingresos $2,500 y el total de gastos $2,250. Perfecto, entonces ya tenemos los totales de todo. Ahora procedemos a calcular el patrimonio y el flujo de caja, es decir, $350,000 que es el activo total menos $130,000 que es el pasivo total nos daría un patrimonio de $220,000. Igualmente con el flujo de caja calculamos ingresos menos gastos, 2.500 que es el ingreso total menos 2.250 que es el gasto total para un flujo de caja de $250. Hasta ahí lo único que hemos hecho es hacer cálculos de sumas y restas y totalizar los resultados para saber cuánto tengo en total de activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio y flujo de caja. Esos son los 6 términos que hemos visto. Ahora, para finalizar vamos a calcular el porcentaje respectivo de cada uno de esos ítems. Recuerden que el porcentaje es una forma de ver y es algo muy sencillo en realidad. Vamos a ver en pantalla cómo funciona. Entonces, para calcular los porcentajes individuales, vamos a hacer el activo individual, es decir, por ejemplo, la inversión, que vale $150,000,
dividido el total de activos, que es $350.000. Entonces, $150.000 dividido $350.000. Recuerden que para volverlo a porcentaje multiplicamos por 100. Entonces, 150.000 dividido 350.000 por 100. ¿Listo? Igualmente, hacemos para el apartamento y para el carro. 170.000 dividido 350.000 por 100 y 30.000 dividido 350.000 por 100. Y eso nos va a dar el porcentaje individual. Y cuando yo sumo esos tres porcentajes, pues obviamente me va a dar un 100% porque es cada parte de un todo, ¿cierto? Cada activo versus el total de activos, entonces nos va a dar un 100%. Hacemos exactamente el mismo procedimiento con los ingresos. Ingreso individual dividido ingreso total. En este caso, por ejemplo, para la inversión, 750 dividido 2.500, que es el total de ingresos, nos va a dar un 30%, obviamente después de multiplicarlo por 100. Para el apartamento pues va a ser 0 porque no hay ingreso, para el carro va a ser 0 y para el salario va a ser un 70%. Ahora, hay una pequeña modificación, un pequeño ajuste en cómo vamos a calcular el porcentaje de los pasivos y de los gastos. Y es que lo vamos a calcular respecto al total de activos. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo así? En vez de hacerlo, por ejemplo, la hipoteca sobre el total de pasivos, lo vamos a hacer la hipoteca sobre el total de activos que está arriba. ¿Cómo sería la operación, por ejemplo? $100.000 sobre $350.000 para un total de 29% después de multiplicar por 100. Vehículo, $25.000 sobre el total de activos, $350.000, 7%. Y finalmente la tarjeta de crédito, un 1%. ¿Por qué lo hacemos así? Para que podamos comparar cuánto pesan los pasivos respecto a los activos que tengo. Entonces, si usted logra observar, por ejemplo, esta persona del total de sus activos, un 29% tienen pasivos de hipoteca, ¿sí? O un 1% en tarjeta de crédito, o un 7% de sus activos representan el vehículo, ¿cierto? En pasivo. Entonces, eso me permite observar más rápidamente cómo estoy de pasivos versus activos, ¿sí? Para eso se hace de esa forma. Para los gastos es exactamente igual. Vamos a calcular cada gasto individual, pero sobre el total de ingresos. Entonces, hipoteca, $1.000 sobre el total de ingresos, que es $2.500 por 100. Vehículo, 500 sobre 2.500. Tarjeta de crédito, 150 sobre 2.500. Siempre por 100 para poder hacer el porcentaje. Ahí tenemos todos los porcentajes y para los porcentajes también sumamos el total. Entonces en activos es el 100% y en ingresos es el 100%. Siempre nos debe, en casi todos los casos nos debería dar 100%. Para pasivos y para gastos no necesariamente nos va a dar el 100%. Nos puede dar más, nos puede dar menos, nos puede dar cualquier cosa. Entonces en este caso nos da un 37% y un 90%. Pilas con esto porque entonces ya podemos también sacar, de la misma manera podemos sacar el patrimonio y el flujo de caja porcentualmente hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 100% menos 37%, que es el total de activos menos el total de pasivos en porcentaje, nos va a dar un 63%. Y en flujo de caja lo mismo, 2.500 menos 2.250 nos da 250 en flujo de caja y en porcentaje nos da 100 menos 90 nos da un 10%. Con eso yo puedo visualizar mucho más fácil dónde debería, digamos, cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son las áreas que yo debería estar atacando primero. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer conclusiones como, me está sobrando solamente un 10% de flujo de caja teórico. Podría incrementarlo a un 20 o a un 30%. O, por ejemplo, en pasivos, tengo un 37% en total de pasivos, ¿cierto? No está mal, pues digamos que hay un balance interesante. Podría incluso pensar en tener más pasivos para comprar más activos que me dieran más dinero e incrementar mi flujo de caja. O por ejemplo, es que el 70% de mis ingresos, como se ve ahí, son el salario. De mi total de ingresos, que son 2.500, el 70% de mis ingresos son el salario. Y eso es bien complicado porque si el 70% es el salario, quiere decir que yo tengo una gran dependencia de mis ingresos de mi empleo. Entonces yo puedo empezar a hacer como algunas hipótesis de qué situaciones no son tan, digamos, tan ideales y puedo empezar, digamos, de cierta forma a visualizar qué tengo que hacer. Puede ser por pasivos, puede ser activos. Por ejemplo, ahí rápidamente también se puede ver, hombre, activos. Solo el 43% de mis activos son activos productivos. Ni siquiera llego al 50%. ¿Por qué? Porque solamente la inversión es un activo productivo. Entonces miren que el porcentaje como tal
me da una visualización diferente a solamente tener las cantidades. Y eso es realmente importante. Ahora, este estado financiero de esta persona es un estado financiero, digamos, bien, o sea, no es un estado financiero súper bueno, pero es estable, tiene un patrimonio positivo, tiene un flujo de caja positivo, que seguramente se lo gasta, pero por lo menos es positivo teóricamente, ¿cierto? Entonces, es un estado financiero que podría ser similar al suyo. Patrimonio positivo, flujo de caja positivo, tiene un empleo, le va bien en el empleo y por eso tiene un carro y una casa, tiene gastos normales con su tarjeta de crédito, etcétera, con los créditos que tenga, más los gastos pues necesarios. Es un estado financiero promedio de personas trabajadoras, profesionales, que tienen un trabajo estable o un trabajo, digamos, económicamente adecuado, pero no es el único estado financiero. Así que aquí ya tenemos un panorama financiero y vamos a ver entonces en otro video qué otros estados financieros se nos pueden presentar. Otro ejemplo así sencillo, obviamente vamos a explicarlo más rápido porque ya este primero quedó muy claro, entonces simplemente vamos a hablar de los números y de los porcentajes. Así que sigan muy pendiente de toda la información para que veamos un segundo ejemplo.